Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre la Summer League, pero no sobre la de 2025. Vamos a hablar de Summer Leagues pasadas o más bien del rendimiento de algunos jugadores en competiciones anteriores. Y es que lo he dicho en el vídeo que subí hace un par de días, lo digo en general también en Twitter continuamente. La Summer League está bien, es entretenida, puede sacar algunas cosas interesantes. No podemos darle tanta importancia de cara a intentar proyectar el rendimiento que puede tener un jugador en Summer League a la NBA, porque hay jugadores que hacen un trabajo excelente en Summer League y luego no consiguen hacer carrera en la NBA, y hay jugadores que apestan en su primera Summer League y luego acaban siendo All-Stars o MVPs de las finales incluso. Así que aquí os voy a traer 10 ejemplos, 5 de jugadores que no son relevantes, algunos ni están en la NBA ya y que jugaron a un nivel extraordinario en la Summer League, y 5 de jugadores que son pues 4 All-Stars y uno que lo va a ser en su carrera seguro. O sea que 5 jugadores de calibre All-Star, algunos de hecho de nivel All-NBA, segundo equipo All-NBA. Creo que ninguno ha entrado, no, ninguno ha estado en el primer equipo All-NBA, pero vamos, que el resto están en ese limbo, ¿no? Y nada, vamos a ir poco a poco, simplemente voy a ir alternando nombres de jugador malo que lo hizo muy bien en Summer League con jugador bueno que lo hizo muy mal en Summer League, para que entendáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y empezamos con un ejemplo de un tío que al menos sigue de momento en plantilla, en Hunter Tyson. Hunter Tyson fue el pick 37 o 38 de los Denver Nuggets hace un par de años, va a iniciar ahora su tercera temporada en la NBA, si es que los Nuggets lo mantienen, porque ni siquiera es una garantía. Es cierto que su contrato está garantizado, pero bueno, es un jugador de ala con capacidad de tiro. Al final la idea de Denver cuando lo seleccionaron era conseguir una especie de, bueno, de Sam Hauser, digamos, un perfil de ese estilo, y el inicio, su debut en Summer League fue espectacular y dio sensación de que tal vez habían acertado totalmente con este pick, y desde entonces ha sido irrelevante. Pero para que os hagáis una idea, Hunter Tyson en su primera Summer League en 2023 promedió 20,8 puntos, 6 rebotes y 1,8 asistencias por partido, tirándose un 54% en tiros de campo, un 50% en triples con volumen además y un 87% en tiros libres. O sea, un 54, 50, 87 con más de 20 puntos por partido y además 6 rebotes, siendo un jugador de ala con capacidad de tiro. Todo lo que podrían desear los Denver Nuggets. Estoy seguro de que en ese momento Calvin Booth se estaba frotando las manos con el tremendo acierto que había tenido en ese draft, y desgraciadamente Hunter Tyson no ha demostrado nada. Y tal vez este sea el año, lo digo siempre, a los jugadores novatos a mí me gusta darles 3 años antes de estar 100% seguro de, o bueno, casi 100% seguro de lo que espero de ellos, pero es cierto que las sensaciones no son muy buenas y eso. Desde luego su mejor momento en la NBA fue su Summer League antes de debutar en la NBA. Pasamos ahora a un ejemplo de un jugador que no lo hizo bien en absoluto en su primer año en Summer League y ahora es un jugador muy relevante, y ese es Franz Wagner, el único ejemplo que voy a poner de un jugador que aún no ha sido All-Star, pero estoy seguro de que Franz Wagner va a ser All-Star en Orlando, tal vez este año. Está Paolo y tras eso está él, es el segundo mejor jugador de los Magic y tiene sus carencias al final, sobre todo como tirador de 3, pero Franz Wagner es un jugador cuyo estilo de juego no se adapta nada a la Summer League, y esto es algo que hay que tener en cuenta y que puede explicar a veces por qué un jugador puede rendir mejor o peor. Hay diferentes motivos, a lo mejor podemos estar hablando de un pick alto de draft, pero un jugador que está muy verde y que es un prospecto físico increíble, pero que necesita desarrollarse y que en un contexto de Summer League no destaca, veremos algún ejemplo después, o de un jugador que es un jugador de equipo y competitivo, como puede ser Franz Wagner, que en un contexto donde todo el mundo está intentando cocinarse lo suyo para ganarse su contrato en NBA, su exhibit en su contrato dual o su destacar de cara a que le ofrezca un contrato a un equipo de Australia o de Europa, que es lo que muchos jugadores consiguen en Summer League, al final es un mostrador para todo el mundo, no solo para la NBA. Pues en un contexto así Franz Wagner no funcionó y su inicio fue flojo y luego acabó siendo uno de los, creo que top 3 en la carrera por el premio novato del año, mientras que en Summer League Wagner promedió 8 puntos, 3,8 rebotes, una asistencia y tiró 45% en tiros de campo, 15% en triples, que bueno, esto está casi en su promedio. Estoy exagerando obviamente, pero el triple de Franz Wagner es, bueno, su mayor limitador. Si este tío empieza a tirar 35% desde 3, es un jugador compitiendo por el tercer equipo del NBA probablemente. Y tiró también un 67% en tiros libres. O sea, estamos comparando en 2021 a Franz Wagner con sus 8 puntos, 3,8 rebotes y una asistencia frente a Hunter Tyson y sus 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias con unos porcentajes de tiro extraordinarios en 2023. Que la Summer League no lo es todo y no creo que nadie, es verdad que no es el mismo año, pero imaginaos que Franz Wagner hubiera llegado en 2023. No creo que nadie por esa Summer League hubiera decidido, en caso de poder intercambiar a Hunter Tyson por Franz Wagner. Wagner era más joven, era un jugador de segundo año que aporta otras cosas, con un tamaño tremendo además, pero
Es cierto que su inicio fue muy decepcionante y llegó a la NBA y fue muchísimo mejor. Vamos ahora con otro ejemplo de un jugador que empezó increíble o a un nivel altísimo en Summer League, en Bones Hyland. Y de hecho Bones Hyland empezó también bien su carrera y luego se fue al traste totalmente. De hecho ahora mismo sí, no ha firmado con nadie. Bones Hyland no tiene equipo, lleva 4 años rondando por la NBA, por lo que ya no puede firmar un contrato dual. Y yo no descartaría que este año lo veamos en G League o en algo, quién sabe. De hecho, ni siquiera sé si está un equipo de Summer League este año, pero ese es su declive, ¿no? Y Bones Hyland es su primera Summer League en 2021, promedió casi 20 puntos por partido, 3,3 rebotes, 4,3 asistencias y tiró un 46% en tiros de campo, un 40% en triples y un 77% en tiros libres. O sea, 46, 40, 77, con casi 20 puntos por partido, en ese perfil de base escolta anotador que, bueno, proyectaba ser un sexto hombre de lujo, y de hecho eso, tuvo un buen inicio en Denver. Luego las cosas se fueron poco a poco al traste y por una cuestión de personalidad y de carácter lo acabaron moviendo a los Clippers a cambio de un par de segundas rondas. En ese momento pareció muy buen valor para los Clippers y nunca funcionó. Y ahora mismo tiene pinta de jugador que en breves no estará ya en la NBA. Pasamos ahora a hablar de otro jugador muy bueno que empezó mal, y es Trae Young. Trae Young es el ejemplo más claro, el ejemplo más fácil. De hecho, aquí hablaremos. Hay dos ejemplos, uno de un jugador muy potente de ese mismo año, 2018, que luego no funcionó, y el otro es Trae Young. Young fue el pick 5 del draft en su momento, un jugador que venía a ser súper productivo en la universidad con Oklahoma, precisamente con la misma universidad que Jeremiah Fierce. Hay un paralelismo ahí de bases un poco pequeños, muy dinámicos con el balón. Fierce es más ofensivo y peor pasador, Young era diferente y Trae Young era mejor. Pero bueno, picks 5 y 7 del draft, misma universidad además. Pero eso, Trae Young llegó a la Summer League y fue una decepción total. Produjo un nivel muy diferente al de Franz Wagner, hablábamos de 8 puntos por partido con Wagner. Young promedió 17 puntos, pero 17 puntos, un rebote, 6,8 asistencias y 3 pérdidas con algo que sigue siendo un buen volumen de pase, pero también había bastantes pérdidas acompañándolo, y un 38% en tiros de campo, 39% en triples y 87% en tiros libres. Es cierto que a nivel de triples y tiros libres fue eficiente, pero su defensa catastrófica fue peor que nunca en Summer League, y al final un rebote por partido, solo 17 puntos y un 38% en tiros de campo. Fue una decepción total y realmente daba miedo. Y de hecho Trae Young empezó mal su temporada en NBA y en su segunda mitad de año pilló ritmo, pilló fuerza y fue el segundo mejor novato de esa temporada. Y Trae Young a día de hoy es un All-Star con sus virtudes y defectos, pero es el mejor jugador de un equipo en Atlanta que, de hecho, con lo que ha hecho este año, aspira a ser un equipo top 4, top 3 de la conferencia este. O sea que nada mal para un tío que empezó dando penita en Summer League. Y luego, por otro lado, tenemos un ejemplo como el de Chris Duarte. Chris Duarte fue un pick de lotería, el pick, no recuerdo ahora, 12, 13, 14 de los Indiana Pacers. Duarte llegaba con 23, 24 años a la NBA, había sido buenísimo en Oregón en su último año. Y todo parecía indicar que Chris Duarte era ese típico prototipo de jugador listo para aportar, ¿no? Al final un jugador mucho más veterano que se espera que llegue y aporte a corto plazo, ¿no? Y los Pacers en ese momento estaban buscando jugadores de ese estilo, más, bueno, impacto inmediato, digamos, en vez de un jugador con más proyección. La verdad es que no lo he pensado nunca, pero el pick de Indiana en 2021, Chris Duarte, me pregunto si habría alguna opción muy poco después que hubiera sido muy interesante de cara a cambiar el rumbo de los Indiana Pacers. De hecho, ¿sabéis qué? Dadme un segundito. Ahora que lo estoy pensando, luego se me va a olvidar. Quiero ver quién fue seleccionado justo después. Entiendo que Moses Moody fue el pick 13. Y justo después de Chris Duarte salió Moses Moody, Corey Kispert, Alperen Sengun, Trey Murphy. O sea, imaginaos un Murphy, un Sengun. Alperen Sengun es diferente, ¿no? Porque este es el año de posterior a Haliburton, pero no había llegado Haliburton a Indiana. Pero imaginaos que hubieran seleccionado a Trey Murphy, por ejemplo. O, bueno, Jalen Johnson, hay otras opciones. Pero bueno, este tipo de cosas se pueden hacer con muchos equipos, ¿no? Simplemente me vino la intriga de golpe. Pero eso, Chris Duarte era un jugador de impacto inmediato, mucho más maduro, y rindió como un jugador mucho más maduro en Summer League. Y de hecho su primera temporada fue buena y desde entonces desapareció. Y de hecho ahora ha firmado con la ACB, ya está fuera de Estados Unidos totalmente. Pero Duarte en su primer año en Summer League promedió 18,3 puntos, 4 rebotes y casi 4 asistencias, y se tiró un 46% en tiros de campo, 48% en triples y 100% en tiros libres. Tiró poquitos, pero no falló ni uno.
O sea, un nivel de eficiencia muy alto, muy buen nivel de producción también, con algo de rebote, algo de pase, un defensor competente, que es lo que se esperaba de él también. Y eso, Chris Duarte, similar al caso de Bones Highland, no solo fue bueno en Summer League, también fue bueno en su primera temporada y luego decayó totalmente. Esto es algo que no se aplica a Hunter Tyson, que nunca funcionó, o a bueno, alguno de los nombres de los que hablaremos ahora, pero eso, el caso de Duarte es otro ejemplo de por qué no siempre la Summer League es algo que podamos tomarnos tan a pecho, ni para reafirmar nuestra concepción de un jugador, ni para desmentirla totalmente. Hay que tomarse las cosas con calma. Si siempre digo que hay que esperar 2-3 años para valorar a un jugador, ya no digamos 2-3 partidos de Summer League, ¿no? Pasamos ahora a un ejemplo de un jugador que empezó mal y acabó muy bien, y es Jalen Brunson. Se habla muchísimo de Trae Young, pero Jalen Brunson, que es del mismo draft, recordemos que Dallas en el mismo draft seleccionó a Luka Doncic en la primera ronda y Jalen Brunson en la segunda, y ahora no tiene a ninguno de los dos. Pero Jalen Brunson en 2018 era un contexto diferente. Cuando estamos hablando de un pick de segunda ronda, es cierto que el equipo te va a dar oportunidades, pero no las mismas que a tu pick de lotería o tu jugador más experimentado. De hecho, no lo he comprobado, pero tal vez Dennis Smith Jr. estaba jugando en ese equipo también. No, Dennis Smith Jr. llegó. No, sí, tal vez Dennis Smith Jr. estaba jugando en ese equipo de Summer League y se tiraría todo. Pero Jalen Brunson en 2018 promedió 6,8 puntos, 2,8 rebotes, 4,4 asistencias y se tiró un 23-30-73. O sea, Jalen Brunson fue terrible en Summer League. Y ya su primera temporada en la NBA se notaron cosas, se notó que iba a ser un muy buen jugador, y poco a poco fue evolucionando hasta ser un sexto hombre competente, luego el escudero de Luka, y luego, para sorpresa de todos, es cierto, llegó a New York y no solo se convirtió en una estrella, sino en un jugador All-NBA y un jugador tremendo. Es cierto que la trayectoria de Jalen Brunson es increíble y era muy difícil prever algo así, pero eso, en Summer League promedió 7 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y se tiró un 23-30-73. Y miradlo ahora. Así que eso, estamos aquí hablando además de un veterano, no de un jugador que venía a ser jugador del año en la universidad. No es un tío de 18 añitos, 19 añitos que esté verde. Brunson era un producto finalizado y aún así no le fue bien en Summer League, porque son unos cuantos partidos y porque no estaba adaptado al ritmo. Y ya veis ahora. Vamos ahora a hablar de un caso potentísimo, como es el de Bol Bol. Bol Bol, que era ese jugador con muchísimo hype. Hay gente que aún el año... No sé, supongo que alguien se aferra aún a él, espero que no. Pero el año pasado había quien creía que los Phoenix Suns tenían que darle más minutos a Bol Bol. Bol Bol no funciona. Y es un tío que, con esa combinación de tamaño bueno, idílicamente tiro y capacidad defensiva, que nunca ha tenido, una cosa es intimidar, otra cosa defender, pues la verdad es que es un jugador que rindió muy bien en Summer League. Y en 2021, que es cierto que no era su primer año, pero si no recuerdo mal, el primer año estaba lesionado. Dudo de si esta fue su primera Summer League o su segunda Summer League. Pero Bol Bol promedió 21,7 puntos, 6,7 rebotes, 2,3 tapones, con un 40% en tiros de campo, perdón, 44% en tiros de campo y 40% en triples. Y 4 años después, Bol Bol no tiene equipo, ha finalizado su contrato en Phoenix y yo espero que no tenga equipo. Me sorprendería mucho que alguien le ofrezca un contrato por la mínima y ya no puede firmar un contrato dual. Está por ver, la agencia libre no ha terminado, pero yo no lo descartaría en absoluto. Vamos ahora con un ejemplo potente. Un jugador con un tamaño un poco inferior, pero que juega una posición similar en Evan Mobley. Evan Mobley, el flamante jugador defensivo del año, miembro del segundo equipo del NBA, jugador que acaba de ganarse acaba de cumplir ese criterio de designated player, con lo que ha subido su máximo salarial al 30%, o sea, estamos hablando de una estrella 100% establecida de 23 años y un jugador, para mí, infravalorado. Creo que la gente no es consciente de en lo que se ha convertido Evan Mobley, lo que creo que va a llegar a ser Evan Mobley. Es un jugador muy, muy bueno. Y en su primera Summer League, con sus, 19 añitos, 18 añitos, en 2021, el mismo año que Franz Wagner. Es curioso, ¿no? En 2018 tenemos a Trae Young y Jalen Brunson, en 2021 a Franz Wagner y Evan Mobley, jugadores buenísimos a día de hoy, que en ese año no rindieron en absoluto. Evan Mobley promedió 11,3 puntos, 7,7 rebotes, a ver, un 11,8 no está tan mal, 3 asistencias. Ahí ya se veían sus flashes, ¿no? De un jugador con capacidad de pase para su posición, pero 35% en tiros de campo, 13% en triples y 50% en tiros libres. Y recuerdo perfectamente que después de esa Summer League se hablaba de que Evan Mobley había hablado con los entrenadores y quería irse inmediatamente a Cleveland para empezar a ganar físico y músculo porque estaba muy delgado y es evidente que eso le perjudicó.
Pero vamos, que Evan Mobley, pick 3 del draft, un jugador que a día de hoy es un jugador del NBA y uno de los mejores defensores de la NBA, promedió un 11-8 con una eficiencia catastrófica en su primera Summer League. Y ya vamos a acabar, como decía, hay 5 ejemplos de cada lado, vamos a hablar de el ejemplo más clásico de jugador que lo hace increíble en Summer League y luego pues no funciona. El tío se sigue aferrando a la NBA, eso nadie se lo puede negar, pero Kevin Knox formó parte del quinteto ideal de la Summer League 2018, fue un pick de lotería de los New York Knicks y además con el contexto Knicks y la necesidad que tenían en ese momento de conseguir talento joven porque nada les funcionaba. El hype fue tremendo, ¿no? Kevin Knox, jugador favorito para ganar el premio novato del año en 2018, draft de Luka, de Trae Young, de Jaren Jackson, de Ayton, que bueno, ha tenido sus altos y bajos, pero al final es un jugador muy superior a Kevin Knox. Draft de Shai Gilgeous-Alexander, pues en medio de esto Kevin Knox parecía la sensación, ¿no?, de la NBA, y es que en su primera Summer League promedió 21,3 puntos, 6,5 rebotes, 2,3 asistencias. Es verdad que tiró un 35% en tiros de campo, pero supongo que se miró un poco hacia otro lado porque promedió un 36% en triples, un 81% en tiros libres y tenía un físico tremendo como jugador de ala que además siendo muy joven, no recuerdo si Knox llegó a la NBA con 18 o con 19 años, pero un jugador realmente joven, pues sí, parecía que Kevin Knox lo tenía todo para ser un jugador de ala potentísimo y nunca funcionó. Y por otro lado, un jugador de un draft anterior del año 2017 que tiene un premio a MVP de las finales de la NBA, que ha formado un par de veces parte del quinteto del NBA, que se ha ganado un Supermax en Jaylen Brown. Fue malo en Summer League. Y Jaylen Brown sí que coincide con ese prototipo de jugador que estaba muy verde y que valga la redundancia, ¿no?, con la equipación de los Celtics, pero sí que coincide con ese prototipo de jugador que necesitaba tiempo de desarrollo. De hecho, su primer año en la NBA promedió como 6 puntos por partido o algo así, pero aún así jugadores con este físico uno puede confiar en que en su primer año en Summer League ya destaquen por su capacidad atlética y sean capaces de producir, y no fue el caso de Jaylen Brown, que promedió 10,3. Recordemos que fue el pick 3 del draft. En ese momento supongo que los fans de los Celtics, que realmente vuelcan todo en las primeras impresiones, estaban desesperados, ¿no? Pero Jaylen Brown promedió 10,3 puntos por partido, 5,3 rebotes, 1,3 asistencias y 3 pérdidas por partido. Esto es muy Jaylen Brown, casi el doble de pérdidas que asistencias. A día de hoy ha mejorado y ya no es esto, pero sí que es algo que le acompaña un poquito, ¿no? Pero eso, 10 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas redondeado, tirándose un 30% en tiros de campo, un 25% en triples y un 73% en tiros libres. ¿Cómo empezó Jaylen Brown y cómo ha acabado? Mirad lo que es ahora, ¿no? Un jugador potentísimo y eso, pese a su físico, pese a su capacidad atlética, 30% en tiros de campo. Es verdad que se tiraría, no recuerdo su Summer League, se tiraría más cosas que las que le correspondían. Entiendo que los Celtics al final querían ver lo que tenían en él y le dieron todas las oportunidades del mundo, pero el resultado dejó mucho que desear y eso, en ese momento no parecía una buena elección y a día de hoy se podría discutir si Jaylen Brown es el mejor jugador de su draft. Es bastante probable, de hecho. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Simplemente quería... Bueno, esto es algo que está bien hacer cada año, ¿no? De hecho, no sé si el año pasado lo hice, pero me gusta repasar la Summer League y... Bueno, no sé si lo habéis visto, pero acabo de soltar una. En fin. Quería repasar la Summer League con sus jugadores que han destacado y que han sido catastróficos en algunos... bueno, y que han... Dios, me he liado. Eso, que quería repasar ejemplos de Summer League de jugadores que lo hacen increíble y luego no funcionan y viceversa, porque eso también me parece importante de cara a que si Ace Bailey hace un partido de mierda y BJ Edgecombe hace un partidazo, puede estar bien, pero tampoco importa tanto, de verdad. Disfrutad de los partidos y poco más. Y nada, vamos a acabar haciéndole una mención a esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad. Se agradece un montón que al final estéis ahí al pie del cañón. Y por otra parte vamos a responder una preguntilla y finalizamos. Y la pregunta que voy a responder es de Kenzo Khan, que parece que es un canal o un perfil compartido, porque habla en plural, que dice: hola Enis, muchas gracias por los vídeos, los disfrutamos mucho. Tengo una pregunta relacionada con los derechos Birth y es que no los entiendo, tanto los Birth como los Early Birth como Non-Birth. ¿Crees que puedas explicarnos? Muchas gracias. Tengo un vídeo sobre esto de hace unos años, pero que todavía es relevante. De hecho, tengo una playlist, pero solo hay 2 o 3 vídeos, que es algo así como Agencia Libre 101, creo. Como no funcionaba mucho, tenía pocas visualizaciones, pues grabé algún vídeo, pero lo dejé de lado, ¿no? Pero... versión resumida. Los derechos Birth se llaman así por Larry Bird, básicamente porque en las normas de la NBA muchas van
se crean en función de una necesidad, ¿no? Y en ese caso fueron unos derechos que se creaban para que los Celtics pudieran pagarle a la Rivers a la altura de lo que se merecía en base al tiempo, o sea, cuando salió a la agencia libre, porque es que era demasiado bueno ya, ¿no? Pero básicamente los derechos se construyen en función de los años de servicio. Cuando un jugador llega a un equipo de cero, independientemente de los años que llega en la NBA, si un jugador firma con un equipo nuevo, pasa a tener derechos non-birth. Durante su primer año de servicio, los derechos que construye son los non-birth. Eso implica que el siguiente verano, el equipo lo único que puede hacer es ofrecerle hasta 4 años. Bueno, lo único que puede hacer si no utiliza una excepción o no utiliza margen salarial. Si está sobre el límite salarial y no tiene otros recursos para pagarle a su jugador, lo único que puede hacer es ofrecerle una subida del 20% sobre su salario de la temporada anterior o, eso, un 20% sobre su salario de la temporada anterior y hasta 4 años de contrato, ¿no? Esto es algo que aplica a jugadores cobrando la mínima, pero incluso un caso como, yo que sé, Luke Kennard, que acaba de firmar por 11 millones con los Hawks, es un agente libre que llega de cero, va a construir derechos non-birth. Si el año que viene los Hawks le quieren pagar y no tienen interés en utilizar la mid-level en él o no tienen otros recursos, podrían sobre esos 11 millones de dólares ofrecerle una subida salarial del 20% y sobre ese 20% luego renovarlo, o sea, durante 1, 2, 3 o 4 años con subidas del 8% en cada año. Esos son los derechos non-birth. Los derechos early bird son cuando un jugador lleva 2 años de servicio y en ese caso se puede hacer una subida de hasta el 175%, es la diferencia. Con lo que, bueno, prácticamente duplicas el salario. Un caso como el de Luke Kennard, pues en ese caso el 175%, así redondeado eso como unos 8 millones. El año que viene los Hawks podrían ofrecerle un salario inicial a Luke Kennard de unos 19 millones de dólares. No va a pasar, ¿no? Pero eso es un poco el caso. Y con los derechos full birth, que son a partir de 3 años de servicio, entre 3 e infinito, el jugador, o sea, el equipo podría ofrecerle lo que quisiera al jugador en su siguiente contrato. Puede ser un jugador que esté cobrando la mínima y ofrecerle un máximo. Es un poco la diferencia. Y de ahí viene el tema de los derechos, y por eso para un jugador, un caso como el de Damian Lillard, al final me estoy liando mucho, esto daba por un vídeo completo, pero bueno, un caso como el de Damian Lillard, que ahora ha sido cortado y no tiene equipo. El equipo con el que firme Lillard ahora, si firma por la mínima, dentro de un año va a tener derechos non-birth por la mínima del veterano. Eso quiere decir que el equipo con el que ha firmado solo le puede subir su salario un 20% sobre los 3,6 millones de la mínima, o sea, 4 millones de dólares, o 4, algo. Y por eso al final quien sea que firme a Damian Lillard no es que tenga mucho poder de negociación de cara a la próxima temporada, porque es que habrá equipos que le puedan poner más dinero sobre la mesa. El perder los derechos verdes es un problema de cara a conseguir subidas salariales. D'Angelo Russell, que acaba de cambiar de equipo y tiene 2 años, 5,7 millones este año y luego unos 6 el que viene, si el año que viene quiere salir a agencia libre y renovar por más dinero con los Mavs, solo le pueden subir su salario un 20% frente a esos 5,7 millones. Es una flexibilidad muy limitada. Pero si aguanta un año más, le pueden subir su salario sobre los 6 millones del año que viene, un 175%, que ya es otra cosa. Es eso, más o menos. Pero bueno, hay un vídeo completo en el que, bueno, hay gráficas, está más explicado y os animo a que os paséis si queréis. Y ya está, que me he alargado como 5 minutos más respondiendo a la pregunta. Dios. Hoy, estoy grabando el domingo, pero hoy, lunes, cuando veáis el vídeo, sobre las 7:30 de la tarde más o menos, cuando vuelva de trabajar, pretendo hacer un directo en Twitch para charlar un rato con vosotros y sobre todo para traerme unos invitados. Quería traer a los chicos de NBA Draft Lab antes del draft y fue imposible, así que mañana se vendrán a charlar un rato. Vamos a hablar sobre el draft, vamos a hablar sobre la Summer League y jugadores interesantes, así que eso será más un directo de charlar con invitados y se me fue completamente a avisar antes, perdón. Pero eso, ya está, ahora sí, acabamos. Chao.